Buenas noches, amigos. Bienvenidos a todos. Muchas gracias por conectarse a esta sesión. Le agradezco a Arleni Valle, nuestra querida amiga y además PM4R Trainer Agile, flamante PM4R Trainer Agile, que va a trabajar también ahora con nosotros en nuestro equipo de Gestum. Contento por ella y muy agradecido también porque siempre comparte sus conocimientos con nosotros de manera muy generosa y eso es muy valioso. Hoy día también queremos comentarle que hemos suscrito un convenio con la Municipalidad de Chancay, con la señora alcalde, y el objetivo es que a través de este espacio, el PM Training Online, podamos transferir conocimientos, compartir la experiencia y todos los aprendizajes que tenemos en el mundo de la gestión de proyectos por resultados. Como ustedes saben, esta es la comunidad PM4R global, una de las comunidades más grandes en América Latina y el Caribe, y nuestro objetivo es compartir conocimiento. Así que a partir de hoy, nuestros amigos profesionales y funcionarios de la Municipalidad de Chancay participarán en nuestras sesiones y estamos contentos de recibirlos. Así que esa es la gran noticia y sin más preámbulo, por favor, darle la palabra a Arleni para que nos inicie su presentación. Arleni, nuevamente, muchas gracias y por favor, estamos a tu disposición. Bueno, muchísimas gracias, Eddie, qué buenas noticias y la verdad también gracias por el apoyo que yo también he recibido por parte de las comunidades Gestum. Como bien lo mencionabas, recientemente pude certificarme como trainer de PM4R Agile. Muy contenta, la verdad es que de nuevo aprendí, repasé muchísimos conceptos que aunque en el día a día uno los ponga en práctica, la verdad es que siempre hasta que estás en un momento de compartir tus conocimientos, realmente tal vez te das cuenta de que hay cosas que mejorar, hay cosas pues que no tenías tan claras y muy contenta la verdad. Y hoy para que, muchísimas gracias a todos los que se están conectando, este tema que vamos a hablar hoy, voy a compartir mi pantalla ahorita y me dicen si lo pueden ver por ahí. Vamos a ver, ¿estamos por ahí? Hoy voy a tratar de utilizar esta imagen en la pantalla, ¿verdad? De nosotros dentro de la que compartimos, porque a veces los veo muy chiquitos y necesito tenerlos aquí más grande para poder estar, pues, platicando más a gusto. Este tema que vamos a ver hoy de gestión de proyectos digitales en el sector gobierno me encanta. Es algo que desde hace varios meses he estado escribiendo al respecto, he estado analizando un poquito cómo mejor comunicar varios puntos que yo considero que son claves, que a veces damos como por sentado, obviamos muchas veces, ¿verdad? En los proyectos digitales. Y también quitar un poquito de el hype o de toda esa moda que hay detrás de lo que son los proyectos digitales, los productos digitales, la digitalización, la inteligencia artificial, ¿verdad? Y muchos temas de que realmente no son tan así en el día a día y en la ejecución y poder aportar un poquito desde mi experiencia, de lo que yo he visto en los proyectos digitales y sobre todo, pues, ¿verdad?, en el sector gobierno, pero que también puede perfectamente traducirse a cualquier tipo de industria tradicional, ¿verdad? Puede ser, por ejemplo, la banca y la finanza, puede ser los seguros, pueden ser muchísima otra empresa privada, pero que son bastante tradicionales. Todos estos temas de cómo gestionar mejor esos proyectos digitales y eso ya que se llama transformación digital. Mi nombre es Arleni Valle, para los que no me conocen, la verdad un gustazo estar con ustedes. De profesión, soy ingeniera civil, pero ya he estado trabajando bastante primeramente como project manager en proyectos tradicionales de desarrollo, como sería energía, electricidad, energía renovable, especialmente solar. Y también después hice un salto a lo que serían ya los proyectos y los productos digitales y he tenido el gusto como de estar conviviendo en una intersección entre esa parte digital y la parte del servicio público que ofrece, ¿verdad?, el sector público y el sector gobierno a través de digitalizaciones, automatizaciones y productos digitales. Y bueno, hoy ya vamos a ir arrancando, ¿verdad?, sobre qué esto de los proyectos digitales en sí.
Vamos a ir viendo más adelante varios conceptos claves, vamos a ir hablando sobre herramientas, ¿verdad? Que nos sirven, pero creo que todos hemos sentido en algún momento, y si tal vez no estás muy claro de qué son esos proyectos digitales de los que yo voy a hablar, lo vamos a aclarar antes de entrar a ver cualquier tipo de herramienta clave, antes de ver cualquier tipo de proceso que funcione mejor que otro. Vamos a tratar de aclarar el panorama para que estemos todos en la misma sintonía, que hablemos el mismo idioma. Y creo que también del sector gobierno y a veces trabajar en proyectos, generalizando un poquito, a veces hay como frustración en estos proyectos digitales porque vos sentís como esa emoción de que va a estar trayendo un cambio significativo, ese impulso de modernizar todo, de cambiar, de revolucionar, de hacer una transformación de algo que muchas veces se ve mermado o se ve en el camino con muchos obstáculos que son comunes también, que se prestan en otros tipos de proyectos del sector gobierno, ¿verdad? Que son reuniones interminables, muchísima burocracia para tener que conseguir una reunión con la persona que aprueba, eh, términos técnicos en esta área de digitalización y de software, muchísimos términos que no están las personas acostumbradas a utilizar, que son muy confusos, que utilizan mal y sobre todo algo que yo he sentido que expectativas poco realistas. Y eso es algo que vamos a ver de que cómo eso es de lo primero que nosotros debemos de gestionar antes de intentar armar cualquier tipo de producto digital, antes de armar cualquier tipo de rompecabezas. Bueno, a veces es como obvio, pero quiero comenzar con lo obvio. Hay que mejorar los procesos antes de digitalizarlos. Antes de que yo tenga y yo diga, vamos a hacer o vamos a ejecutar un proyecto digital, vamos a transformar nuestra organización y vamos a modernizar totalmente la organización, lo primero es realmente mejorar nuestros procesos. ¿Por qué? Digitalizar procesos que son ineficientes no resuelve ningún problema. No tiene sentido que yo vaya a pasar un proceso que no funciona en papel, que no funciona en el día a día y que yo lo intente digitalizar. Me va a dar siempre los mismos resultados, que es ineficiente, es burocrático, no solo porque yo tengo un sistema, una plataforma digital, significa que yo soy moderno. Lo primerito que hay que hacer siempre es agotar cualquier tipo de recursos para yo poder optimizar mis procesos, hacer siempre un diagnóstico inicial, identificar las deficiencias, tener súper claros los KPIs o los indicadores del por qué yo quiero digitalizarme. Porque esas son realmente las preguntas claves. O sea, yo por qué es que quiero digitalizar mi proceso, por qué yo quiero automatizar mi proceso, qué beneficios me traen más allá de tener un producto digital, una página web, más allá de tener una plataforma donde yo rellene los campos en vez de escribirlo en un papel. Entonces, todas esas son las preguntas claves antes de poder iniciar a pensar en gestionar un proyecto digital. En realidad lo necesitamos como tal. Ya agotamos cualquier otro tipo de herramienta que ya contamos, con las que ya contamos antes de digitalizarnos. Porque, por ejemplo, yo ya probé que toda mi organización pase por un proceso, por ejemplo, de Kaizen, de TPS, de Six Sigma, de Lean, por ejemplo, del PM4R. Están estandarizados mis procesos, he sistematizado mi proceso, he hecho cualquier tipo de esfuerzo, por ejemplo, para seguir algún tipo de certificación ISO. Cuando nosotros vemos que justamente tenemos procesos que no están totalmente optimizados y que siguen siendo ineficientes, tener un sistema web, tener una página, tener un producto digital, mágicamente no lo va a resolver todos los problemas. No es así. Si uno mete información que no sirve en el sistema, él obviamente te va a dar también resultados que no funcionan, que no son los que esperabas. Y eso me lleva aquí
a esta imagen que vi el otro día haciendo scroll en el LinkedIn, que decía, las empresas legacy de software añadiendo un chatbot de inteligencia artificial a su producto. Hoy en día, y es algo que hay que estar bastante claros, no todo es inteligencia artificial, no todo es transformación digital, no todo es automatización, porque si no funcionan nuestros procesos realmente en nuestra organización, ponerle un chatbot de inteligencia artificial es solamente la pantalla, cambiarnos la cara, maquillarnos, pero no en realidad cambiar todo lo que necesitamos mejorar para poder dar valor, porque para eso estamos, y sobre todo en el sector gobierno, estamos para poder poner al ciudadano y al usuario primero y solventar una serie de necesidades que son latentes. Y no mágicamente un sistema o la inteligencia artificial va a venir a cambiar todos esos tipos de procesos, porque nos venden hoy en día como magia, transformación digital. Y es un tren, es como una moda. Y es importante que nosotros podamos separarnos porque tenemos ya soluciones que son robustas, tenemos y contamos con herramientas, por eso estamos en el aprendizaje constante. También como profesionales, nosotros siempre estamos aprendiendo de nuevos temas y uno de estos temas son todas esas herramientas de gestión de proyectos del sector gobierno que ya pueden ser suficientes incluso. Pero diciendo, ¿verdad? De que ya tengo un sistema optimizado, de que yo ya tengo identificados todos mis procesos, que yo ya he optimizado, que yo tengo mis indicadores claves porque yo sé realmente por qué necesito automatizar mis procesos y mis sistemas y todo eso se combina en un proyecto digital. Entonces, ahí vamos a pensar, hay dos cosas. Está la transición digital y está la transformación digital. Y de nuevo, deberíamos nosotros optar por una transición digital o una transformación completa. Una transición digital, para que estemos también claros de la diferencia entre todos estos procesos, es llevar procesos al entorno digital sin cambiar su esencia fundamental. Como por ejemplo el mail. Yo tengo una plataforma hoy digital que es el correo electrónico, el email. Ha funcionado desde hace bastante tiempo, pero en concepto es un emisor, un receptor, un medio, un mensaje, ¿cierto? Y prácticamente conserva todo, casi lo mismo del proceso. ¿Qué revolucionó, por ejemplo? No fue una transición simple. Las redes sociales, por ejemplo, que ahora en su momento cuando Twitter, plataformas de ese estilo, te recortaron la capacidad a 250 caracteres o que ahora la capacidad de atención se acorte a 15 segundos en el TikTok, en el Instagram, en todo esto, ¿verdad? Entonces eso transforma realmente incluso nuestra psique, nuestra capacidad de atención, cómo nosotros nos movemos en el día a día. Pero el correo en sí fue una transición que revolucionó, sí, fue bastante, nos ayudó a acelerar procesos, a ser más eficiente, etcétera, pero se puede considerar como una transición, una migración de lo que nosotros hacíamos en papel, en lo físico, hacia lo digital. Mientras que justamente la transformación digital redefine procesos y aprovecha la tecnología para crear nuevas formas de trabajar al máximo. Entonces, eso en el sector gobierno, ¿qué nosotros podíamos pensar entre una transición y una transformación? Si yo, por ejemplo, tengo hoy en día, voy a una institución y tengo que rellenar un formulario manual porque necesitan mi firma, ¿cierto? Porque necesitan que yo rellene un montón de información en un formulario, que después se va a ir a almacenar y voy a ir a sacar una fotocopia, me lo van a escanear, después se va a ir a un AMPO y después, si yo regreso a los 3 meses, van a tener que ir a buscar un archivo donde está ese papel. Todo ese proceso, digamos, si yo tengo esos mismos campos del formulario en un sistema web,
y yo, en vez de almacenarlo en un archivo, lo almaceno dentro de mi base de datos que está accesible al momento, yo estoy haciendo una transición de un proceso que ya funciona, que tiene que ser así, y yo tengo acceso rápido a esa información. Entonces yo gano eficiencia, yo gano velocidad, yo también gano, por ejemplo, en atención al cliente, que es uno de los serios problemas que tienen las instituciones en el sector gobierno. Entonces, ese, por ejemplo, es una transición, pero una transformación digital, por ejemplo, sería todos aquellos proyectos que se tratan sobre, digamos, las firmas digitales o la identidad única en línea, porque antes no era concebido o no era necesario incluso que yo tuviese que validar que soy yo en el mundo digital a cada momento. Tanta desinformación y ahora con la inteligencia artificial que hace réplicas tan vívidas de las personas, ¿verdad? Por ejemplo, todos esos proyectos que se tratan sobre la identificación única online, seguir la trazabilidad de todos los movimientos que yo tengo en línea, eso es una transformación realmente. El voto electrónico es otra transformación que se ha visto, pues es un tema que está bastante trending, por lo mismo de que no se consideró en un momento el tener que tener estos votos electrónicos de distintas partes del mundo, de distintos dispositivos. Otro tipo de transformación de proyectos de transformación y no de transición sería, por ejemplo, la analítica en tiempo real. Cómo cada uno de los gobiernos ahora tiene la capacidad de tener dashboards de analítica, de información en tiempo real. Y eso es realmente una transformación. Por ejemplo, que hoy se pueda saber exactamente en este momento qué cantidad de enfermos y de pacientes están en los hospitales, con qué tipo de enfermedad y qué tipo de medicamentos se les está dando y qué se nos está agotando en este momento, de qué zonas son. Toda la información que uno puede hoy en día analizar para tomar decisiones rápidas y no esperar hasta el trimestre hacer un informe de algo o hasta el semestre o anualmente para tomar decisiones. Eso realmente son transformaciones del sector gobierno. Y es importante que tengamos claro la diferencia entre los proyectos de transición digital y los proyectos de transformación digital porque se gestionan diferente. Y es ahí donde por eso hay que tener las claves primero de qué es lo que estamos haciendo, estar bastante claro. Porque, por ejemplo, yo voy a decir hoy en día que voy a hacer un proyecto de transformación digital en el sector gobierno y que para mis citas de migración todas van a ser, por ejemplo, 100% en línea o para ir al pago de mi impuesto, 100% en línea, pero no hay internet, no tengo internet. O las personas que están en la institución tienen un internet de 20 megabytes y no tienen acceso al sistema nunca. Entonces, hay muchísimos temas que no son meramente los que vamos a platicar hoy, de pasos previos de la transformación digital que siempre se debe tener asegurado antes de poder hacer una transformación real del sector gobierno. Por eso, yo desde mi experiencia y de lo que yo he visto, la verdad, y no solamente de lo que hemos visto como empresa privada, sino también en otros proyectos similares de sector gobierno, es importante apuntar y tal vez tener claro el término de transición digital, porque ahí donde vamos a estar aterrizando, vamos a ser un poco más específicos, no vamos a estar ampliando tanto nuestro panorama, sino que podemos tener resultados más tangibles con proyectos de transición digital. Y bueno, una vez que ya tenemos nuestros proyectos, ¿por qué vamos a optar por esta transición? Como venía diciendo, bueno, es más práctico en el sector gobierno optar por una transición digital. ¿Por qué? Porque también recordemos que es muy complicado cambiar legislaciones y los sistemas del sector gobierno, los proyectos digitales del sector gobierno deben sí o sí cumplir con todas las normativas, legislaciones, leyes, reglas, todo lo que ya existe, toda la estructura legal que ya existe dentro de las municipalidades, dentro del Estado y dentro de cada una de las instituciones que tienen normativas súper específicas. Entonces, eso es un punto, de que como
no podemos, digamos, yo tengo una idea para transformar todo, y el sector gobierno, o sea, toda educación, toda la salud, ¿verdad? Todo el pago de impuestos. Pero hay un montón de normativas que no se van a cambiar de la noche a la mañana, entonces tengo que ir transicionando paso a paso muchos de mis procesos para poder llegar a una transformación. Además que los colaboradores, los usuarios finales, nosotros los ciudadanos, podemos mostrar resistencia ante cambios que sean muy drásticos. Muchísimo más fácil ir teniendo proyectos bien pequeños de transición que digan, ok, en vez de ahora llenarlo en papel, lo voy a llenar en mi teléfono solamente, pero no estar tratándolo de que utilice una plataforma para poder hacer un montón de otras cosas que no va a entender, no va a comprender. Eso genera resistencia. Y proyectos muy específicos de transición nos ayudan a disminuir esa resistencia. Y los proyectos gubernamentales a menudo enfrentan restricciones presupuestarias y de tiempo. Y eso hay que tenerlo siempre claro, ¿verdad? Que nosotros siempre tenemos que ceñirnos a un presupuesto, a tiempos, a alcances definidos, porque no son proyectos, ni son negocios de empresas privadas que tengan fondos ilimitados, ¿cierto? O sea, estamos hablando de que la mayoría son o con fondos propios del Estado o son a través de préstamos que se tienen que ir pagando. Entonces, es sumamente importante tener cuidado a sobremanera de este tipo de temas de las restricciones presupuestarias y de tiempo. Y de tiempo porque todos estamos claros también de que muchas veces se presentan tiempos políticos que son ajenos, tal vez a la voluntad de la unidad ejecutora, que son ajenos, ¿verdad?, a los contratistas, que simplemente están dentro de una agenda gubernamental que siempre se tiene y que nosotros debemos de cumplir. Entonces hay que ser bien específico y nos ayuda a gestionar mejor un proyecto si tenemos claro eso desde el inicio. Voy a ir pasando por acá a la mentalidad ágil y cultural. Como estamos hablando de que todo esto necesita adaptarse, toda esa resistencia, la transición, los proyectos de transición digital necesitan de una mentalidad ágil y una cultura que lo acompañe. Porque adoptar una mentalidad ágil es un cambio cultural. Hay que evitar burocracia que sabotea nuestros propios esfuerzos de transformación. ¿Por qué? Porque esto, la verdad es que es complicado a veces de expresar, pero cuando estamos hablando de proyectos digitales es porque queremos modernizar algo, pero la estructura sobre la cual trabajamos sigue siendo misma burocracia. Y hay formas de cómo gestionar en unidad ejecutora, hay formas de cómo gestionar también los proyectos que nos pueden aportar todos estos beneficios de la agilidad, que es los cambios constantes, que son, por ejemplo, la toma de decisiones, tratar de evitar a sobremanera el diseño de los proyectos y el diseño de toda y en la gestión de los proyectos de una manera top bottom, significa que de arriba hacia abajo, el que está arriba, que puede que desconozca muchos temas, comienza a tomar decisiones en vez de que las personas que conocen el tema y que están en una estructura un poquito más horizontal, pues eso puede que genere bastante conflicto dentro de los proyectos. Entonces, la agilidad no es una metodología, ¿verdad? La agilidad es justamente una mentalidad, es un paradigma, es una cultura de trabajo, es una cultura en general y se necesita que nosotros, cuando estemos trabajando en proyectos digitales, estemos bien claros de que hay que mantener esa cultura ágil. Porque también esa cultura ágil a nosotros nos va a permitir estar en constante aprendizaje. Y si algo necesitan a sobremanera los proyectos digitales es constante aprendizaje, porque todos los días cambia, todos los días se actualizan los software, todos los días se actualiza, todos los días sale una nueva revolucionaria tecnología que va a cambiarnos la vida a todos. Entonces, si no estamos en constante aprendizaje y actualización, puede que nos estemos quedando atrás y
y simplemente no aprovechemos al máximo los esfuerzos que se están haciendo para transformar el sector gobierno. Y en ese sentido también, cuando ya hablamos, ¿verdad?, de la transición, de la transformación, de la mentalidad ágil, todavía hay dos temas más que hay que dejar claros antes de seguir con los puntos clave. La diferencia entre un proyecto digital y un producto digital. Un proyecto digital es un conjunto de actividades con objetivos y tiempos definidos. Es como lo conocemos tradicionalmente. Y ahí es prácticamente donde vamos aterrizando a las claves de cómo gestionarnos, porque nosotros el proyecto digital lo podemos gestionar bajo nuestros estándares de metodologías tradicionales, como un waterfall, con nuestras matrices de resultados también. Lo podemos ir trabajando con herramientas tradicionales. ¿Por qué? Porque el proyecto como tal va a incluir diferentes productos digitales. El proyecto es todo el camino, el inicio y el fin, pero el producto digital es prácticamente el corazón del proyecto digital. Es el resultado tangible, es el software o el sistema que se desarrolla. Un proyecto digital de transformación digital o un proyecto digital de automatización, de digitalización, puede tener uno o varios productos digitales. Puede, por ejemplo, tener una aplicación web para la ciudadanía. Puede, por ejemplo, también tener un sistema donde yo voy a estar trabajando con las personas que trabajan en la institución y puedo tener un sistema donde las personas pueden ver eso en una plataforma digital. Entonces, si se fijan, el proyecto yo lo puedo ver con un inicio, con un fin. Yo puedo tener claro cuándo comienzo, cuándo arranco, cuánto dinero tengo, la logística, cómo yo voy a gestionar todos los recursos que están involucrados en el proyecto, pero el producto como tal, yo voy a tener que gestionarlo en Agile. ¿Por qué? Porque es iterativo, porque puede que no sepamos todavía y puede que no esté muy claro el equipo técnico de desarrollo cómo van a construir ese producto. Entonces yo voy planificando por sprints, yo voy planificando en periodos cortos de tiempo y yo voy presentando demos cada sprint para ir agregando valor, ¿cierto? De manera muchísimo más cercana, dando ese valor, recibiendo feedback, integrando ese feedback a mi producto para mejorarlo cada vez. Entonces, esos son algunos puntos que siempre hay que tener claros entre la transición, la transformación digital, un proyecto digital y un producto digital. Cuando tengamos todo este panorama establecido, es que ya nosotros vamos a comenzar a poder hablar de puntos claves, ¿cierto? Para poderlo gestionar. Y ahí es donde vamos a ir viéndolo ahorita. No estaba pendiente del chat, no sé si alguien vaya a tener algún mensaje, pero si también tienen alguna duda, pueden levantar la mano. Si también quieren compartir algo, pueden ponerlo en el chat y lo leemos despuesito. Entonces, como ustedes se sientan cómodos para hablar de conceptos claves de los proyectos digitales. Estos son una serie de terminologías que hay que tener claros. ¿Por qué? Me pasa todo el tiempo. En el sector gobierno muchas veces no hay tanto especialistas en software, en sistemas, en tecnología, porque tal vez desafortunadamente muchas de las personas que llegan a especializarse en software, en tecnología, comienzan a hablar inglés, dan un salto a la empresa privada, ¿verdad? Entonces, se va quedando como un hueco, ¿cierto?, de profesionales que estén enfocados en el sector gobierno, de software meramente. Y las personas también que están involucradas en los proyectos, porque hay que tener claro que el proyecto es para el usuario final, para el ciudadano, pero obviamente en las instituciones van a haber personal clave en las unidades ejecutoras que nos van a estar diciendo cómo hacen esos procesos y desafortunadamente no tienen mucho conocimiento de software, entonces los términos no los comprenden, hay muchas veces que utilizan términos uno por el otro sin dejar, y entonces yo quiero que miremos aquí. Quiero ver para atrás,
Vamos a cambiar aquí y les voy a pasar una presentación de Menti. Ya voy a compartir mi pantalla nuevamente para que ustedes puedan. Vamos a ver aquí si pueden escanear este código QR. Me comentan, ¿verdad? Voy a compartir también aquí el chat. En el chat voy a poner también para los que están en su computadora y me comentan si pueden acceder. Voy a ir leyendo en el chat a ver si pueden acceder aquí. Me comentan. Listo. ¿Pudieron? ¿No pudieron? Si no, ¿sí? Pueden también acceder desde su teléfono. Si escanean el código QR, si están en su computadora, si no, en el mismo chat aquí de Zoom, también pueden acceder. Solamente pues un minutito más, ¿sí? Vamos ahí, ya vamos adelante varios, que estamos aquí listos. Ok. Y este es simplemente unas preguntitas básicas sobre algunos conceptos de software. Ahí ustedes van poniendo qué tanto manejan o conocen sobre estos 6 conceptos. UI, UX, frontend, backend, web app, responsive y LDAP. Sin miedo. Si no tienen ni idea qué es, nos lo dejan ahí en ni idea y si sienten que bueno, tengo algún conocimiento en un 5, la mayoría ni idea, ahí estamos viendo que dicen ni de UI UX, ni de frontend, ni de backend, web app sí, responsive también, LDAP, se mantiene siempre igual, vemos que está ahí, voy a hacer más para acá, ahí está, el web app siempre es el término que más se está manejando, que más conocen, después UI UX, después frontend, backend, después LDAP y responsive el que menos se conoce. Bueno, Marilyn, con gusto, ¿verdad? Es solamente para que miremos más o menos cómo es que todos los que estamos acá estamos prácticamente similares en muchos de los conceptos. Web App es el que mejor se conoce. Y eso lo quería poner de esta manera porque es una generalidad. No hay, por ejemplo, algunos que nos diga que es experto en ciertos, en que se maneja en el día a día estos conceptos. Muchos ni siquiera lo hemos escuchado y eso pues obviamente porque no estamos trabajando en el día a día en proyectos digitales, ¿cierto? En productos digitales. Pero es una situación común que yo también he visto, de que incluso trabajando en proyectos digitales no se manejan las terminologías o se tiene un concepto muy diferente de las terminologías. Entonces voy a regresar aquí a mi presentación porque quiero que irles comentando brevemente, muy por encima, pero sí como para que el día de hoy todos quedemos con una noción bastante generalizada de ciertos conceptos que se utilizan en los proyectos digitales. Y esto de nuevo, todo es con el interés de que lo primerito para poder gestionar son los pasos previos del proyecto. Siempre tenemos que entrar en un proyecto, sobre todo si vamos a estar trabajando en un proyecto nuevo, siempre tenemos que asegurarnos de que todos los pasos previos estén correctos, de que haya un suficiente diagnóstico del por qué, hay un suficiente entendimiento del equipo de por qué, que estemos en la misma sintonía de que para llevar esto hay que tener una mentalidad ágil, hay que poder estar abierto y dispuesto a hacer cambios,
pero también ir haciendo cambios progresivos, no una transformación disruptiva que más bien genere resistencia. Entonces, vamos a hablar de digitalización. Digitalizar es lo que hablábamos al inicio de transición. Yo tengo un formato físico y ahora lo voy a tener en digital. Yo hacía cartas de solicitudes para algo a mano y ahora lo tengo en digital. Entonces, esa es como el paso cero de los proyectos digitales, es la digitalización. Justamente es, por ejemplo, usar el Word, ¿verdad? Es un paso bastante básico, pero es un proceso de digitalización. Lo que hacíamos antes manualmente lo estamos haciendo en una plataforma y eso incluye todos aquellos formatos que son con campos, que rellenamos formularios, que tenemos que hacer, por ejemplo, todas nuestras declaraciones en papel, y rellenando un montón de declaraciones a mano, de facturas, cosas así. Todo eso lo podemos digitalizar. Escanear, por ejemplo, es digitalizar también. Y un concepto bastante moderno de digitalización puede ser el OCR o el parseo, que es cuando yo tomo una foto y se identifican las letras y eso yo lo pongo en un formato. Entonces, también todos esos son como pasos ceros que se pueden tener en los proyectos digitales, que es muy bueno comenzar por todos los procesos digitalizándolos, porque es muy cómodo para las personas también comenzar a hacer sus procesos que hacían manualmente en una computadora sin tener que cambiarle el cómo lo estaban haciendo, solamente el uno a uno. Y el siguiente paso de una digitalización puede ser una automatización, siguiendo con el ejemplo del OCR, por ejemplo. ¿Qué sería una automatización? Cuando yo voy quitándole pasos de intervención humana al proceso. Por ejemplo, si yo tengo mis facturas, y este voy a hacer un ejemplo que me duele en el alma todos los meses. Yo tengo mis facturas de mis gastos. Yo, en un proceso de automatización, tomaría una foto, hago un parseo, porque reconocen esto automáticamente rellena campos en un formulario, automáticamente identifica los montos que yo tengo y el sistema, con apretar ciertos botones, automáticamente va a decirme cuánto es el monto que yo tengo que declarar en impuestos. Entonces ahí yo reduje a sobremanera la intervención humana en un proceso de automatización. No es meramente una digitalización del proceso, es una automatización del proceso. Y esas son diferencias en los sistemas. La sistematización, que es prácticamente lo que veníamos diciendo del diagnóstico, muchos de aquí trabajan y trabajamos en sistematización, es justamente ir identificando estos procesos de previo a que sean digitalizados o de previo a que sean automatizados. Por ejemplo, vi una vez en un proyecto de que hasta que ya estaba lista la plataforma, nos pidieron hacer los flujogramas del proceso. Y es muy diferente porque un flujo de procesos no necesariamente corresponde a uno al flujo de los pasos que yo tengo que seguir en un sistema. Cierto, hay muchas cosas que quedan fuera de los sistemas, como autorizaciones, incluso impresiones de los formatos en físico para los sellos y las firmas, ¿verdad? De los responsables o de las autoridades, que no siempre es uno a uno. Entonces, ayuda muchísimo tener nuestro flujo sistematizado de los procesos de previo a que nosotros tengamos un proyecto digital. Después vemos la plataforma. La digitalización y la automatización, también podemos decir que la sistematización aterrizan en una plataforma. Zoom es una plataforma. TikTok es una plataforma, ¿cierto? Netflix es otra plataforma. Google Docs es una plataforma, el correo es otra plataforma, todas esas son plataformas y hay distintos tipos de plataformas basadas en las necesidades y especificidades de cada uno de los proyectos. Después que tenemos el concepto, ¿verdad?, de plataforma, hay todos estos conceptos, UI, UX, frontend y backend, corresponden al desarrollo de software. Desarrollo de software en un proyecto digital, nosotros vamos a decir el equipo de desarrollo, ya, y no necesariamente se refiere al desarrollo de proyectos, ¿verdad? Sino que se refiere meramente al desarrollo de software. Y en el equipo de desarrollo de software, que son quienes construyen, serían prácticamente los contratistas.
el equipo de desarrollo de software son quienes construyen las plataformas digitales. La automatización, la digitalización, la sistematización corresponden al equipo que va a estar haciendo términos de referencia, al equipo de la unidad ejecutora que va a estar pensando el por qué, el para qué, el cómo lo ve el equipo de desarrollo. Y esos son el equipo del frontend, el equipo del backend y el equipo de UI UX. También hay calidad de la información, ¿verdad? Calidad de los sistemas. UI UX es User Interface y User Experience. ¿Qué significa? La UI es cómo se mira. Ok, en Zoom aquí yo tengo que se miran todas las caritas una detrás de otra en los cuadraditos, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, que yo puse hoy mi presentación, que yo estoy en medio y mi presentación está aquí atrás. Un diseñador de UI dijo, me parece que debería ir la persona ahí y que nosotros podríamos poner esa forma. Entonces, todas las diferentes configuraciones de las pantallas, de cómo se mira, y también ahí va, ¿verdad?, cómo puede ser accesible, los contrastes que se usan en las plataformas, que todo eso tiene ciertos niveles, se miden las accesibilidades que tienen las plataformas, es la UI. Y la UX, que es la experiencia del usuario, es que decir, ala, para hacer esto tuve que hacer 3 clics, pero en la otra plataforma yo solo tengo que apretar un botón. Y muchas de las empresas, por ejemplo, como pedidos ya, ¿verdad? O habían otras empresas de pedidos de comida, decían tap, tap, listo, que era apretar un botón y ya tengo la comida en mi casa, ya viene el delivery. Entonces, ese tipo de desarrollo que se hace intuitivo para el usuario utilizar una plataforma, lo hace un diseñador que es especialista en UX. El frontend es quien cobra la vida de los diseños y hace que funcione y que se conecte con el backend, que son los que miran las bases de datos. Si tienen alguna duda, si voy muy rápido, si se confunden, si no es mucho del interés tampoco, ¿verdad? Estar escuchando tantos términos, pues me lo comentan también, pero sí es necesario que tengamos, ¿verdad?, una visión, porque no voy a hablar de proyectos digitales cuando no tenemos ni idea qué son los proyectos digitales. Entonces, aquí tenemos, ¿verdad? El backend es la persona que está encargada de que sea súper rápido, de que cargue súper rápido, de que todo esté súper eficiente y bien administrado, de que cuando yo vaya a solicitar un dato, aparezca el dato que yo estoy pidiendo. Entonces, toda esa estructura de bases de datos, toda esa estructura de cómo funciona el sistema desde atrás, lo hace un backend. Y eso también tiene que ver con la arquitectura de software, que no me voy a ampliar mucho porque más adelante voy a hablar de eso porque en los proyectos digitales es la persona más clave, el arquitecto de software. Después, hay diferencias, por ejemplo, entre una página web y una web app. Una página web sería, por ejemplo, un blog donde yo puedo ir leyendo información, donde yo leo artículos, o una página web es bastante estática, ya es donde yo estoy presentando, por ejemplo, quiénes somos, nuestra visión, nuestros precios, ¿verdad? Es como el primer acceso que nosotros tenemos a muchísimas empresas, a muchísimas instituciones, es a través de una página web que no necesariamente se actualiza constantemente. Pero una web app ya es un sistema que sí está vivo, que se usa. Puede ser como tu banca en línea. Eso es una web app, no es una página web. Entonces, esa es una plataforma que es muy diferente. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer un montón de gestiones. Ahí yo puedo editar cosas, yo puedo dar de alta cosas, como por ejemplo, web apps son también todas estas redes sociales tipo Facebook, que que pueden ser apps también, que no hay que confundirlo, pero también pueden ser web apps. Porque cuando yo lo ocupo en mi computadora a través de un browser, a través de Google Chrome, es una web app. Pero si yo lo ocupo en mi teléfono, es una app. Y esas son prácticamente las diferencias. No se gestionan igual, no se construyen igual. Para decirles algo, por ejemplo, la tecnología que se usa para construir una app no tiene nada que ver para construir una web app o una página web. Incluso hay un montón de tecnologías que te hacen página web, así como Wix, por ejemplo, o WordPress, que te construyen y te montan con plantillas tus páginas web muy rápido. Pero ya una web app
digamos que si yo tengo un proceso de gestión de logística y yo tengo que poner los datos de cuándo salió un paquete, rastrear ese paquete, a quién llegó, todas las firmas, quién recibió toda esa construcción, eso es una web app, es un sistema que está existiendo en una plataforma digital, en un browser digital. Y bueno, ya responsivo, que una web app, ¿han visto cuando yo estoy en mi teléfono y hay una página web que se rompe todita y que salen las imágenes súper grandes a veces y que no se lee nada? Eso es porque no es responsiva. Responsiva es cuando yo tengo una página web que se puede ver bien en cualquier dispositivo. Yo la abro en una computadora de laptop, se ve bien. Yo lo abro en mi computadora de escritorio, se ve bien. En una tableta, en un teléfono, todo eso y se mira súper bien. Es responsivo. LDAP y roles y permisos. LDAP es como un protocolo que nosotros tenemos de tomar en cuenta para poder, es como un diccionario, un directorio telefónico donde van a estar registrados todos los usuarios y todas las acciones que van a hacer esos usuarios que están basados en nuestros roles y permisos. Y en el sector gobierno eso es fundamental, porque vamos a tener que tener un rastreo de todas las acciones y las actividades que haga cada una de las personas que están utilizando nuestra página o nuestra página web o nuestra web app o nuestro producto digital. Entonces, todo eso son puntos que engloban los proyectos digitales. Es súper más extenso. Yo, como siempre, les dejo la intriga de que busquen, que investiguen un poquito más al respecto. Si necesitan, ¿verdad?, escribirme o buscarme por ahí por las redes, también hay muchísima información que les puede aclarar mucho más si es de su interés. Pero con esos puntos, un poquito ahí pasados por encima, ahora sí. Vamos a hablar de las claves para una transformación exitosa, las claves para gestionar estos proyectos digitales. Yo en esta presentación he estructurado 8 claves de gestión que considero que son fundamentales, pero no son las únicas, ¿verdad? Hay muchísimas otras formas de cómo gestionar proyectos y para mí era fundamentalmente importante o es súper importante dejar en claro que hay que, a la hora de gestionar, comenzar bien es muy importante. Y creo que eso es algo que a veces se nos pasa por alto. Pero comenzar bien, tener claros nuestros indicadores, tener claros nuestros procesos sistematizados, es muchísimo más importante a veces que tener un montón de herramientas a las que hacer uso cuando las cosas están en problemas. Cierto, obviamente es mejor cuando yo tengo un montón de herramientas y puedo resolver problemas, pero si nosotros nos dedicamos a tomar el tiempo necesario para pensar el por qué, creo que eso da muy buen arranque, eso puede subir el nivel de éxito de tu proyecto y de tu gestión. Entonces, la primera clave, la ciberseguridad como prioridad inicial. La ciberseguridad es el trabajo cero, porque si no hay confianza en un sistema, no hay nada, nadie lo va a utilizar. Y no solamente en un sistema del sector gobierno, en cualquier sistema. Si, por ejemplo, yo no confío en mi banca en línea, yo me voy a cambiar de banco inmediatamente. Yo voy a ir a sacar ese dinero y lo voy a meter en otro banco porque yo no sé si mis transacciones están seguras o no. Entonces, la confianza es fundamental y la ciberseguridad es el trabajo cero. Todos los proyectos deben de tener y entender la importancia de la ciberseguridad desde el día 1. La protección de los datos es fundamental y todos en el equipo involucrado deben de darle siempre la prioridad necesaria a la ciberseguridad. ¿Y qué significa eso? Por ejemplo, si yo quiero, y yo sé que para mi proceso yo tengo que pedir cierta información, yo como stakeholder también debo de estar claro que eso puede poner en riesgo la seguridad de mi plataforma. Entonces, no debo de estar pidiendo o considerando incluir información sensible si yo sé que es un riesgo, o no puedo estar exponiendo mi plataforma a ciertas páginas, ¿verdad? Porque puedo estar
siempre libre para un ciberataque. Entonces, contratar un equipo que sea especialista en seguridad desde un inicio para que vaya monitoreando cómo se va construyendo una plataforma digital o un producto digital es fundamental y no hasta el final. ¿Por qué? Porque eso te puede llevar a pérdidas financieras, daños en la reputación de tu institución, innegablemente. Pero acá, por ejemplo, hace poco se vio todo un hacking sobre la plataforma de Claro, perdieron un montón de plata, pero ¿por qué? No se toman en cuenta desde el inicio consideraciones en las plataformas de la ciberseguridad ni la importancia que esta tiene. Sobre todo cuando estás hosteado en nubes, cuando vos tenés servidores legacy on-premise, que ya lo vamos a ver más adelante, pero es algo que siempre tiene que estar como un trabajo cero y es responsabilidad de todo el equipo. Entonces, así como todo el equipo está claro de los términos, está claro de los porqués, también tiene que estar claro de la importancia de la ciberseguridad, saber de qué se trata y qué riesgos estoy asumiendo cuando desconozco su importancia. Como una segunda clave, la infraestructura digital sólida. Y este es clásico, ¿cierto? Porque se necesita una infraestructura robusta para poder tener una plataforma digital. No podemos estar diciendo que vamos a transformar el sector o nuestra institución si no tenemos justamente una infraestructura digital sólida. Servidores, si ya van a ser servidores en mi institución o van a ser servidores que van a estar hosteados en una nube, respaldo de esos servidores, protección contra desastres, idealmente tener un modelo híbrido que combine servidores locales on-premise, que así se llaman cuando están físicamente en tus localidades o en un lugar físico, híbrido, o sea, mezclado en una combinación con servidores en la nube. Y hay 3 grandes nubes que se utilizan. Está la nube de Google, ¿cierto? Que se llama Google Cloud, GCP. Está la nube de Azure, de Microsoft, y está la nube de Amazon, que se llama AWS. Por ejemplo, todo el sector gobierno de Estados Unidos está sobre AWS. Son contratos millonarios, ¿verdad? Que tienen, y por eso también el tema de la ciberseguridad es totalmente fundamental para ellos. Y digamos, Microsoft Azure es una nube que puede ser sumamente fácil y amigable porque ya la mayoría de las instituciones y de los gobiernos utilizan Microsoft en alguna manera. O sea, se utiliza el Word, se utiliza el Outlook, se utiliza PowerPoint, se utilizan un montón de plataformas que son desarrolladas por Microsoft. Entonces, como esa transición más fácil, ¿no?, de hacer entre lo que tenemos ahorita on-premise y tener en la nube con Azure. Y la Google Cloud, que también tiene muchísimas ventajas y que estaba tomando también bastante mercado, aunque ha sido una de las últimas en entrar en la competencia para los sectores gobierno. No siempre, aquí es importante la infraestructura digital, no siempre lo más moderno es lo mejor. A la hora de estar dimensionando un proyecto digital, no necesariamente yo tengo que comprar los últimos servidores o tengo que pagar una cuota gigante de servidores en la nube porque sea lo mejor. Todo eso tiene que ser pensado de previo, tiene que estar bien pensado en un diagnóstico inicial de qué es lo que yo voy a pagar, porque tiene que ser algo que sea moderno, pero tiene que ser estable. No solamente porque sea la última tecnología es lo mejor, hay que considerar también la estabilidad, la longevidad de los sistemas, porque es crucial que yo pueda tener tecnologías que sean mantenibles, escalables, actualizables, ¿verdad?, a largo plazo, pero que tampoco pues me quede obsoleto, pero que tampoco sea tan moderna que pues se quiebre, porque muchísimo se presta hoy en día con tantos avances que hay, que la tecnología muy moderna todavía no está bien establecida. Entonces hay que tener bastante cuidado, yo por eso lo puse aquí en un punto clave que hay que siempre tener presente.
Después tenemos crear expectativas realistas de los sistemas. Los sistemas no resuelven todo solo. Hay que tener claridad en los procesos y mantenimiento constante son esenciales. En los proyectos digitales y cuando nosotros estemos haciendo una gestión de un proyecto, cuando tenemos una primera versión funcional de un sistema, van a pedir cambios porque quieren que haga todo el sistema. El sistema no es una varita mágica, los productos digitales no hacen magia, tampoco reemplazan si hay una persona clave que estaba haciendo un proceso y que conoce todo, no van a estar reemplazando a las personas inmediatamente porque no funcionan de manera autónoma en muchísimos casos. Siempre se necesita cierto tipo de injerencia humana y es lo recomendable, ¿verdad? Porque más bien un sistema tiene que servir para potenciar nuestras operaciones porque de esa manera la intervención, ¿verdad? No es completa y siempre tenemos también ese respaldo, porque de nuevo, en nuestros países, por ejemplo, hay algunos que tienen una infraestructura de Internet súper poderosa, hay otros que no cuentan con eso, hay comunidades también rurales que no cuentan con ese tipo de acceso a Internet tan libre, entonces siempre hay que tener eso en mente porque si nosotros estamos haciendo algo que va a funcionar únicamente a través del sistema y no tenemos acceso al sistema, se va la luz o pasa cualquier cosa, pues es un problema, es una deficiencia. Entonces, tenemos que tenerlo en cuenta y tenemos que también comunicar a las personas cuando estamos con el proyecto y están pidiendo cambios hay que estar comunicando de manera transparente y realista qué es lo que hace y qué es lo que no hace, qué es lo que puede hacer y lo que no se puede hacer. Y es muy complicado a veces decir que no. Queremos incluir todo lo que nos diga todo el mundo en un sistema y eso pues puede también crear falsas expectativas y hay que gestionar bien a nuestros stakeholders desde un inicio. Por eso, a la hora de estar haciendo todo el proyecto, una de las herramientas que se puede usar justamente es una matriz de stakeholders para tener identificados a todas estas personas que puedan estar teniendo falsas expectativas del cambio que va a estar realizando ese producto digital. Entonces, también entre las expectativas realistas de los sistemas, es algo muy importante poder tener claro de que un sistema puede comenzar pequeño y puede ir expandiéndose. Y eso es algo que se tiene que también gestionar y se debería de proponer comenzar por una versión bien reducida que se llama MVP, Minimum Viable Product, un producto mínimo viable. Y después sobre eso ir expandiendo. Por ejemplo, si yo voy a estar gestionando mis recursos humanos, yo tengo un módulo de recursos humanos y después yo gestiono, digamos, las vacaciones, yo gestiono cosas. Después yo le añado un módulo de contabilidad a mi sistema. Entonces yo ahí ya gestiono también mis pagos y después yo puedo hacer una integración con mi banco, que yo pueda pagar a través de mi sistema y que el banco lo haga. Entonces, todo eso son pasos que el sistema puede ir creciendo, pero hay que tenerlo siempre en consideración desde un inicio, no ya hasta el final, porque es mucho más fácil quitar que poner. Y porque las arquitecturas y los sistemas pueden ser perfectamente escalables y es hacia donde hay que apuntar gestionando siempre las expectativas de todos los involucrados. Ya no me acuerdo qué número iba y creo que es el 4, el rol del equipo de arquitectura. Por eso decía que el arquitecto de software es como el corazón, la verdad, de un proyecto digital, así como acompañado de la mano de un project manager o de un product manager. Yo soy incapaz de moverme a una reunión sin un arquitecto de software al lado, jamás, porque hay cosas que yo no tengo ni idea y es justamente el especialista que está ahí para poder solventar todas esas dudas. Es justamente tradicionalmente nuestra asistencia técnica y es a quien nosotros le vamos a dar esa potestad de que nos ayude a definir y a dimensionar todo nuestro producto, ¿cierto? Y que nos ayude justamente a hacer ese diseño que hablaba antes, de un sistema que sea robusto, de un sistema que sea escalable, de un sistema que sea seguro. Y no tiene que ser la única fuente de la verdad, ni tiene que ser un poder absoluto. Puede haber un equipo de arquitectura
dentro del proyecto que esté desde el inicio y que participe en todas las etapas, e incluso puede haber un arquitecto trabajando in-house desde la unidad ejecutora, puede haber un arquitecto con el contratista, puede haber un arquitecto con la supervisión, pero es importante que todas las partes siempre tengan claro de la importancia de contratar a un arquitecto de software y tenerlo en las conversaciones clave, porque siempre nosotros como stakeholders o nosotros como usuarios o como expertos claves de la materia, vamos a querer poner, ay, no, es que esto debería de hacer esto y poner un botón y que me mande para allá. Y es el arquitecto, un desarrollador también puede, pero es el arquitecto el que te puede decir, no, no se puede. No se puede porque nos va a retrasar tanto tiempo, porque la arquitectura sobre la que estamos basados no nos permite hacer ese módulo por esto y esta otra razón, mientras que yo, como project manager, puedo ir y decir, ah, sí, para el lunes se lo tengo, ¿cierto? Entonces, no es como lo mejor, pero suele pasar, ¿verdad? Que nos comprometemos a un montón de cosas porque no, a veces no por mala voluntad, sino porque no tenemos la capacidad de dimensionar el impacto que tienen sobre los productos. Y por eso es fundamental que esté siempre un arquitecto de software. ¿Qué pasa si se ignora? Y si no se tiene un arquitecto de software en un proyecto digital, puede costarme 10 veces más una solución que si hubiese tenido un especialista que me asesorara. Y por eso es clave estar desde el inicio. ¿Por qué? Porque hoy en día, con estos proyectos digitales, con todo el boom que hay de la inteligencia artificial, de la digitalización, de la transformación digital, nos pueden vender humo. Y a las empresas también, a pesar de que se haga a través de licitaciones, a pesar de que se haga a través de términos de referencias que son súper nítidos, que es algo que también el arquitecto de software nos puede ayudar como unidad ejecutora, definir nuestros términos de referencia. ¿Por qué? Porque nos pueden vender humo y nos pueden estar inflando el presupuesto diciendo que algo es súper complicado, es de la última tecnología, y nos pueden estar diciendo que vamos a tener un sistema que revolucione todo, cuando puede que no sea cierto. Y entonces pagamos por una solución, y esto yo lo he visto en carne propia, que se han pagado por soluciones carísimas, digitales, que no valían la pena. Y de nuevo, regresando a donde estábamos antes, estos proyectos se están ejecutando con fondos del Estado, con fondos de préstamos, y hay que ser especialmente cuidadosos con los fondos. Entonces, tener un arquitecto de software en cada paso, paso -1, 0, 1, 2 y los que siguen, nos puede garantizar que no existan esos sobrecostos. Tal vez puede que verán, el riesgo nunca es cero, pero sí lo podemos minimizar bastante. Después tenemos una asesoría especializada en software, que va de la mano. Primero va a beber un poquito de agua. Y esa asesoría especializada en software, que no necesariamente también es solo un arquitecto de software, sino que ya son personas que son calidad del sistema, especialistas en experiencias del usuario, especialistas en cómo construir algunas plataformas. Es importante tenerlo siempre de nuestro lado para dimensionar los sistemas correctamente, evitar estos sobrecostos que venía mencionando y elegir las tecnologías adecuadas con los expertos. Porque no solamente el arquitecto va a tomar todas las decisiones, ¿cierto?, del proyecto, sino que toda esa asesoría en cada uno de los diferentes rubros que hay es siempre fundamental tenerla, y a veces, como también mencionaba anteriormente, desafortunadamente en el sector gobierno no hay in-house, no hay dentro de las unidades ejecutoras tantos especialistas de software o tantos especialistas de productos digitales como para que ellos mismos sean autosuficientes para supervisar. Entonces, idealmente se contratan para que trabajen con nosotros, ¿cierto? Para que trabajen dentro de la unidad ejecutora, o se contratan externamente, pero es fundamental siempre tener un equipo de asesoría especializada. Y
ya pues llegando a los finales, aprovechar soluciones existentes. No necesariamente nosotros tenemos que construir de cero un sistema, ir a hacer términos de referencia súper exhaustivos y después estar, ¿verdad? Todo este proceso de la optimización, aterrizar los flujos y construir desde cero, porque en tiempos reales puede llevarte un sistema básico hasta 2 años. Las personas piensan también que puede ser que en 3 meses te monte un sistema, pero qué tan complejo está, ¿verdad? O sea, o qué tanto yo voy a estar automatizando, digitalizando o gestionando en ese sistema. Entonces, el promedio de una construcción que tiene como ciertos módulos, ¿verdad? Digitales para los procesos son 2 años. A partir de los 2 años se comienzan a optimizar y mejorar también muchas cosas dentro del sistema, pero no es algo que yo lo voy a tener inmediatamente. Aunque pareciera y aunque hablamos de agilidad, tampoco la agilidad es que yo lo que hago en un año lo voy a hacer en 3 meses, ¿verdad? Sino que es una mentalidad. Aunque nosotros gestionemos ágilmente, o tal vez porque nosotros gestionamos ágilmente es que duran 2 años. Si se gestionara de otra manera, pudiese durar hasta 5 años un proyecto digital. Entonces, obviamente, viendo, ¿verdad? Las dimensiones porque puede durar más tiempo. Por eso es importante no reinventar la rueda. Evaluar y adaptar soluciones preexistentes para ahorrar tiempo y recursos. Por ejemplo, yo dentro de mi institución quiero cambiar nuestra contabilidad o el sistema de cómo estamos usando nuestra contabilidad. Hay sistemas que son buenísimos para contabilidad. SAP, todos los utilizan. Los contadores son reyes en eso. Pero también hay soluciones prehechas que se pueden adecuar y puedes ir comprando plugins, puedes ir comprando ciertos módulos que se vayan adecuando a lo que ya haces, como por ejemplo QuickBooks es un ejemplo. ¿Cierto? Entonces vos podés ir adecuando y decís, ok, si yo voy a tratar de tener el menor impacto posible, yo puedo comprar una solución prehecha que ya exista que me solucione este problema en específico, porque es este problema el que yo estoy teniendo mayores retrasos. O este es mi proceso crítico. Y si yo tengo identificado ese proceso crítico, yo puedo buscar una solución de un producto que ya exista, que me pueda dar una respuesta y me pueda elevar la eficiencia de ese proceso en particular. Y eso, aunque yo esté comprando un sistema, puede tomar de 3 a 6 meses en implementarlo, porque tampoco es sumamente rápido, ¿verdad? No, no porque estemos hablando de proyectos digitales es que todo pasa por arte de magia. Entonces, también es clave que si yo estoy viendo un proyecto digital y yo digo, ala, se va a dilatar o se va a demorar muchísimo el desarrollo de este módulo en particular, y yo conozco de una solución que puede hacer prácticamente lo mismo, muchas veces es mejor contactar con terceros para integrarlo en nuestra plataforma antes de tratar de desarrollar algo que va a tomar muchísimo tiempo. Es importante tratar de no reinventar la rueda. O sea, obviamente la podemos reinventar y toda la transformación digital y la transformación tecnológica se basa en esa premisa, pero también hay soluciones que ya existen que pueden ser muy útiles. Y bueno, me quería también hablarles un poquito de que la transformación digital es un esfuerzo colectivo. Los proyectos digitales son acerca de las personas y los procesos. Con actitud y herramientas adecuadas logramos cambios significativos. Otra de las claves que yo quería compartirles es que podemos nosotros gestionar un proyecto digital únicamente trabajando con funcionalidades. Como les decía, si ya hay soluciones que existen y yo voy a integrar mi sistema, es un término que se utiliza bastante cuando yo estoy hablando de proyectos digitales, sobre todo en sector gobierno. La integración entre sistemas es clave tenerla en la mente desde el inicio. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo estoy trabajando en logística, en un puerto,
pero yo tengo que estar claro si la empresa que me está gestionando tiene todos sus impuestos liquidados. Entonces yo hago una llamada a través del sistema a esa institución que gestiona impuestos. Yo que estoy en Puerto, valido que la información es correcta y entonces doy luz verde para que pase su carga. Ese tipo de conexiones son integraciones entre sistemas que es fundamental tenerlas desde el inicio identificadas. ¿Por qué? Porque todo el sector gubernamental se está moviendo y muchas veces en esfuerzos independientes, no centralizados. Entonces, yo desconozco como institución en qué está trabajando la otra institución, sobre qué tecnología está basada. Y yo desconozco cuáles son los esfuerzos de digitalización o de automatización de procesos que tiene otra institución. Entonces, es un esfuerzo colectivo. Y mientras más comunicación se tenga, mientras más claridad haya en este tipo de integraciones, entonces nos va a ayudar a acelerar estos procesos, a gestionar correctamente también estos proyectos y tratar de homogenizar y homologar todos estos esfuerzos digitales. Recordemos también que es acerca de las personas y los procesos. Todo esto lo hacemos, ¿por qué? Por un propósito de beneficiar a la población, de mejorar los procesos en general, evitarnos todo ese tedio que muchas veces representa estar trabajando o tener que hacer gestiones, ¿cierto? Con instituciones del sector gobierno, pero es posible, hay muchísimo esfuerzo en toda América Latina de digitalización y de transformación digital. Muchísimos son casos de éxito. Hay muchísimo material, ¿cierto? También alrededor de esto. Y yo les voy a compartir después este PDF que tienen ciertos links que me parece que son súper importantes si les interesan todos estos temas. Hay un link que es la guía de transformación digital del sector gobierno que está hecha por el BID, donde ellos ahí explican 5 pilares claves para los proyectos digitales y también explican muchísimo y dan muchos ejemplos de cómo el sector gobierno de Estonia, por ejemplo, hizo toda una transformación digital. Aquí nuestro vecino, yo estoy en Nicaragua, por cierto, ¿verdad? Para los que están en otros países, nuestros vecinos del Salvador, por ejemplo, tienen todo un esfuerzo de transformación tecnológica también del sector gobierno. Aquí también hay bastantes procesos de transformación y de automatización digital en Nicaragua y cada país en Latinoamérica, en Perú hay muchísimos, ¿verdad? Proyectos y esfuerzos digitales también y en esta guía de transformación digital del sector gobierno se ponen varios ejemplos, no es una guía como una receta para el éxito, sino que más bien es una guía como para el entendimiento de estos proyectos. Acá también, después Cristian nos puede ayudar a compartirlo por las redes, ¿verdad? De PM4R, el modelo ADCAR de PROCI, que es un modelo de change management, de gestión del cambio, que es esta nueva forma de gestión que viene muy acompañada de los procesos digitales también. Aquí donde estoy yo, encima de mí, y yo les dejé un artículo que escribí hace un par de meses, creo que el año pasado incluso, bueno, ya estamos a final de año, desde el año pasado creo que escribí este artículo donde también menciono ciertos puntos elementales que hay que tener antes de la transformación digital. Toda la infraestructura, el internet, el acceso, la mentalidad, toda esa resistencia al cambio, hablar de muchas otras cosas que en este punto pues no toqué a profundidad y cómo no, es invitarles a todos que si están interesados y tienen esa idea de poder trabajar en proyectos digitales que traen muchísimos beneficios, una manera súper eficiente de hacerlo es a través de metodologías ágiles. Y en este caso también PM4R ofrece ese híbrido entre toda la estructura y toda la confianza que te da la gestión tradicional de proyectos con la
metodologías ágiles de gestión que lo combinan en un excelente marco de trabajo. Entonces, eso es todo de mi parte. La verdad, muchísimas gracias. Muy contenta de estar compartiendo esta noche este tema sobre proyectos digitales. Y cualquier duda que tengan, por favor, adelante, el micrófono también es suyo. Gracias. Excelente presentación, Arleni. Excelente. Muy bien. Ahora sí, amigos, si tienen alguna pregunta, por favor, en ese momento hacer preguntas. Si tienen alguna consulta, algún comentario, están abiertos los micrófonos. Así que, sí, con confianza, nomás ya ustedes saben, aquí en la comunidad serán bienvenidos todos los comentarios. Ezequiel, te escuchamos. Hola, buenas noches. Gracias, Arleni, por compartir tanta información relevante. Yo quería hacer un comentario y una pregunta. El comentario va con relación a una experiencia de acompañamiento que estuve cerca, ¿no? En 2007 a 2009 en un país centroamericano que me reservo cuál es, con relación a la digitalización de la información de los registros municipales del Estado Civil de las personas. Se hizo una alianza multisectorial para ese esfuerzo. Eh, Estamos hablando de unos años donde este tema estaba muy, digamos, en un estado muy básico, ¿no? Sí. Y bueno, eh, aunque el proceso fue exitoso, hay algunos aspectos de soberanía tecnológica que hoy yo creo que son lecciones aprendidas. Por ejemplo, una organización internacional religiosa eh, se quedó con la información digitalizada de las actas del registro de la propiedad y hoy se ofrece una plataforma web pública de libre acceso. eh, y eso fue, digamos, parte de un desfase tecnológico donde no había una soberanía tecnológica o una estructura soberana. Y otro aspecto de la experiencia que a mí me ha dejado siempre reflexionando, sobre todo años después de esa experiencia, es que estos procesos también tienen un factor que es el de la transformación del empleo público. Me refiero a que, si bien es cierto, digamos, hay un perfil de nuevo funcionario público con habilidades directamente relacionadas a tecnología y gestión de la información digital, también hay un perfil análogo del funcionario público que está desapareciendo y que es muy importante tomar en cuenta. Por ejemplo, muchas personas en los registros civiles de este país que me reservo fueron perdiendo sus puestos porque no eran personas que tenían habilidades digitales, digamos. Y hoy la gran debilidad de estos registros es que no comprenden el contenido y el sentido semántico jurídico de las actas del estado civil de las personas, solo todo lo ven como información y data, de manera que por ahí, digamos, se necesita sacar una lección con relación a un balance, ¿no? Entre cómo transformar el perfil de los empleados públicos desde un equilibrio, ¿no? Entre el manejo de data digital, pero también guardando los sentidos de los procesos, sobre todo en el resguardo de la información privada. Entonces quería, ahora la pregunta, ¿cuál es tu opinión con relación a la soberanía tecnológica de las regiones y áreas países en este tema de la gestión pública digital? eh, ¿qué- qué- ¿Cuáles son los puntos más importantes en tu opinión a tener en cuenta para evitar, digamos, este tipo de traslados de información indeseables hacia afuera de la circunscripción, digamos, de la gestión pública? Y también alguna opinión sobre este tema de la transformación del empleo, del perfil del empleado análogo hacia el empleado con habilidades digitales. Gracias, Arlene. Un abrazo. No, gracias, Ezequiel, la verdad, por la consulta, también por el comentario y por el panorama y la visibilidad que hay de este tipo de proyectos digitales que están muchísimo antes, como mencionás, de toda esta revolución un poco tecnológica que hubo después de 2006, 2007, 2008. De primero, me parece que hay un problema más
sobre justamente la ejecución de los términos de referencia o del establecimiento de quién es quien controla la información, porque la información se puede poner resguardada incluso en servidores que teníamos tecnologías de hace muchísimo tiempo, en servidores legacy, por así decirlo, que le haya pertenecido a una u otra institución. Entonces, en ese punto, me parece que es un tema muchísimo más eh, de negociación que de problema de digital meramente, porque el hecho de que hoy en día estén, por ejemplo, accediendo, yo arranqué, creo que mis puntos claves con que la ciberseguridad y la seguridad digital es fundamental, el acceso a la privacidad, el acceso a los datos y la privacidad de los datos es de lo más importante que hay en los procesos, en los proyectos digitales. Entonces, el hecho de que se haya tal vez gestionado de una manera en la que hoy se encuentren pública, puede que no tengan nada que ver con la falta de tecnología del momento, ¿cierto? Porque simplemente, incluso hoy en día, pueden darse de baja. Y si es, digamos, información que le debería de estar únicamente siendo accesible para una persona, se puede hoy hostear, o sea, se puede hoy migrar esa información a otra plataforma donde las personas esté encriptada esa información, pero yo pueda acceder si yo hago una validación del acceso a esa información. Entonces, esa es mi primer consideración, que sí existen, si hubiese, digamos, una voluntad de poder mover o migrar esos datos que ya no estén accesibles, sí hay muchísimas formas de cómo hacerlo hoy en día para migrarlos, por ejemplo, y que estén resguardados, encriptados y validados únicamente para el acceso a una de las personas que existen, pero también es súper interesante pues el tema de la protección y la gestión de los datos. Creo que yo no me consideraría experta en la materia. Creo que evidentemente yo considero que es un tema primordial. Para mí es el trabajo cero comenzar con todo lo que sea protección de datos. De nuevo, también yo ahí acompañaría este, con un equipo de abogados ciberseguros, de verdad, con todo un equipo de ciberseguridad que pueda gestionar esos problemas al respecto. Hay métodos de cómo utilizarlo, me parece que puede ser un tema de negociación, tal vez de mala fe incluso, ¿verdad? No quiero yo especular nada, pero sí siempre han existido bastantes métodos de cómo resguardar, ¿verdad? La información y que no esté accesible, que es lo más importante pues, en ese caso. No sé si en ese punto he contestado, ¿verdad? Esa es como mi impresión, también pues desconozco mayor trasfondo, pero sí hay maneras de cómo hoy en día poder proteger los datos, también existían antes y creo pues, ¿verdad? Que es fundamental ese tipo de puntos y ese tipo de negociaciones, tenerlas siempre en la mesa desde antes de poder iniciar cualquier tipo de digitalización o automatización de los procesos, construcción de sistemas. Y el otro punto es para mí como fundamental, y yo creo que traté de decirlo un poco entre líneas, ¿verdad? Ahorita en la presentación, porque desde mi punto de vista no estamos en un momento donde todas las interacciones con instituciones públicas o de los servidores públicos puedan ser reemplazadas. No ahorita y no en unos cuantos años, justamente por ese discernimiento que hay entre el contacto humano, sobre todo con instituciones de sector gobierno, instituciones públicas que tienen un propósito y un fin de beneficio a la población. Entonces, si nuestro trabajo, ¿verdad?, no es estar aprobando créditos, por ejemplo, para comprarme una moto, sin menospreciar ningún tipo de trabajo, pero sí es estar gestionando y escuchando problemáticas reales de la población para poder ofrecer soluciones reales. Tiene que haber un intermediario, para mi gusto, siempre que sea un funcionario. ¿Para qué nos sirven los sistemas hoy en día? Y yo justamente estoy trabajando en una automatización de un proyecto que es para potenciar, para hacer muchísimo más eficiente el trabajo, pero todavía, aunque estén automatizados, no se manejan solos y no son algoritmos
que están detrás de una máquina tomando decisiones por nosotros todavía. Y creo que ese tipo de migración, ese tipo de paradigma del cambio del gestor público debe de tomar mucho más tiempo y tiene que ser mucho más paulatino y con estrategias, ¿verdad? Y con directrices claves desde cada país que pueda gestionar qué va a suceder con todos estos gestores públicos que están trabajando ahora y que están viéndose en ciertas funciones reemplazados. Hay espacio, yo soy de la idea de que hay espacio para todos en la transición digital, de que obviamente van a haber cambios de funciones, muchísimas nuevas que van a venir, que hoy en día, ¿verdad? No las tenemos muy claras, pero en el día de hoy, de aquí, digamos, a los próximos años, siempre debe de estar acompañando a un sistema, una persona, o siempre a una persona, ¿verdad? Si lo tiene que estar acompañando un sistema para promover esa interacción humana, porque justamente en el sector, en los sectores donde nosotros damos servicio público, debe de haber esa, todavía esa interacción. Además, está comprobadísimo, por ejemplo, hoy en día, de que todos estos sistemas potencian, ¿verdad? Los procesos que están haciendo las personas, pero ¿por qué no las va a reemplazar totalmente? Porque los algoritmos en sí no razonan, la inteligencia artificial en sí no razona, hay modelos matemáticos que solamente están diseñados para mostrar que no razonan, ¿cierto? Que son muy buenos identificando patrones, pero nuestra interacción humana no son solamente patrones. Hay casos muy específicos que siempre deben de tenerse en consideración y desde mi perspectiva y en la manera en la que yo gestiono la transformación digital es poner a las personas primero, tanto a los usuarios finales, tanto a la población que se beneficia, como al usuario que está del otro lado de la pantalla, que está utilizando un sistema dentro de una institución. Entonces, son estrategias que son realmente pláticas que llevan mucho tiempo, que son cambios bastante profundos del paradigma que hay hoy en día. Estamos empezando, por así decirlo, también en una digitalización completa de este sector. Ya han habido, ¿verdad? Muchísimo esfuerzo. La mayoría de las instituciones y de las empresas ocupan sistemas de una u otra manera, ¿verdad? Pero a lo que nos referimos a veces es a este salto exponencial que está pasando en estos últimos años con todos los avances tecnológicos de esta nueva era de la transformación digital. Entonces, es una plática que hay que tener todos los días, todo el tiempo. Ese es mi punto de vista, que debemos de estar siempre centrados en las personas, tanto los que reciben los beneficios finales como los que estamos utilizando los sistemas, y sobre eso ir construyendo y creando estrategias de los proyectos. Bueno, gracias, la verdad, Ezequiel, por la pregunta. Me encanta, yo paso hablando todo el día de este tema, la verdad, no me quiero extender más. Y Víctor, adelante. Hola, hola. Felicitarte, Arleni, por haberte medido con un tema tan complejo y tan importante y grande. Igual a Eddie y a Cristian por haber tocado un tema que da para más. Sí quiero hacer algunas precisiones que van a servir un poco para entender dónde estamos en Perú, qué es lo que se ha avanzado en los últimos 20 años y cómo está Latinoamérica en este tema, ¿no? Para empezar, nosotros hace más o menos unos 15 años empezamos a desarrollar planes de gobierno digital. Estos planes de gobierno digitales los lideró la Secretaría Nacional de Gobierno Digital de la PCM, que luego se transformaría en la Oficina de Transformación Digital del país. Nosotros hemos seguido ese librito que has mostrado del BID, que apareció no hace mucho tampoco, habrá aparecido en 2 oportunidades, lo tuve en mis manos, una en el año 2007 y después en el 2012 o 2013, no recuerdo bien, pero no teníamos lo que ahora tenemos, que es
el PM4R. Teníamos que convocar a PMIs para que siguieran la metodología y podíamos concretar proyectos de transformación. Hoy en día eso ya se puede hacer. Perú avanzó bastante. Tenemos una PIDE, una plataforma de interoperabilidad, que a mi modo de ver hace algo imposible en otros países. ¿Qué es esto? Interconectar 3 poderes del gobierno, del Estado, distintos, que puedan interoperar data, es decir, información del Poder Judicial, información del Poder Ejecutivo, las policías, ¿no?, los centros de impartición de justicia, y el Congreso, que un poco como que se pone duro de querer entrar también a esta plataforma, pero estamos tras la firma de estos convenios para que se pueda respetar la hechura, la construcción de un solo plan de transformación digital para todo el Estado. Porque, ojo, la gestión pública, la administración pública es del Poder Ejecutivo, no interfiere con la administración pública del Poder Judicial ni del Poder Legislativo. Ahí la complejidad, mi estimada Arleni. Luego, si eso funciona, o sea, si el país se pone de acuerdo y dice, ya, le vamos a la transformación digital, entonces empieza con lo que hace un momento el señor mencionó, de que debería haber mucha meritocracia en dejar entrar al Estado a trabajar a los que sepan manejar no solamente el registro civil, sino también temas de salud, temas de educación, temas variados que son pues los que generan capacidades para que el servicio público pueda operar. Y sería magnífico esto, lo revisen las personas que están en otros países, porque no creo que Perú sea un ejemplo, pero sí al menos está aterrizada la guía, la política nacional, la tenemos, ahorita lo coloco el link ahí, me he pasado buscándola, ya la encontré, ahí va. Y nada, que hay que darle a este tema, Eddie, porque creo que sí nos va a dejar espacio para poderle dar a toda nuestra gente en Latinoamérica, que parece que se hubiera quedado dormida en la hamaca. Todos están, en otras partes del mundo están avanzando, Arleni lo sabe, porque ha tocado todos los términos de la transformación ágil, ¿no? Pero en otros países están avanzando más rápido. Latinoamérica es el continente que menos ha crecido en estos últimos 5 años. Europa nos lleva lejos y eso da la impresión que nos estuviésemos quedando dormidos. Entonces, tenemos que hacer algo y una de esas vías es la transformación digital del Estado. Nada más. Ahí se los paso. Gracias, Arleni. Disculpa. No, gracias, Víctor. Excelente comentario. Y sería interesante otra charla sobre casos de éxito en la TAM. Totalmente. O sea, la verdad es que siempre que venimos y compartimos, nos quedamos con esa sensación de que hay bastante tela para cortar, porque hay, y gracias, Víctor, que acaba de compartir por ahí el link. Es súper interesante. Hay muchos casos de éxito también, y también hay muchas lecciones aprendidas. Que nosotros podemos justamente ir sistematizando, ¿verdad? Aprendiendo de eso e ir mejorando nuestros procesos. Y es todo un universo. Es importante también para mí, siempre yo hago la distinción, que ya hay muchísimos esfuerzos que hay de sistemas que se utilizan en las instituciones, pero no es meramente a lo que nosotros llamamos, como ahorita bien lo dijo Víctor, esta transformación digital, que es todo el aprovechamiento de toda la tecnología existente, que es muchísima. Entonces, lo vamos a dejar agendado con Cristian para ver en qué próxima oportunidad podemos platicar este tema. Yo me voy a poner en contacto con Víctor, con Ezequiel, con aquí los que estemos interesados, ¿verdad?, en platicar sobre el tema, para ir también armando una comunidad, haciendo pláticas y poder compartir después lo que nosotros lo que cada quien desde su experiencia también vive y ha realizado, también el aporte de cada quien que es importante. María. Bueno, buenas noches a todos. Buenas noches, Arleni querida. Bueno, no puedo prender la cámara, pero por lo menos decir
Ustedes hablaban recién del tema de que estamos como dormidos, ¿no? Bueno, obviamente que Arleni no vas a decirlo vos, porque sos muy humilde desde lo humano y desde lo profesional, pero yo sí voy a decirlo en tu nombre. Si quieren seguir un caso de éxito, tomen el caso de Arleni Valle Martínez y tomen el caso de Tetra Impacts. Y se los digo, queridos compañeros, desde la mayor objetividad posible. Son un ejemplo de trabajo, de superación, de esfuerzo. A pesar de todos los escollos que la vida les pone, ellos siempre siguen adelante y siempre le dan oportunidad a aquella gente que tira del carro, para decirlo a la criolla, como nos decimos nosotros los argentinos, al mismo nivel que ellos. Copien las cosas buenas que se dan en estos casos de éxito. Y no son casos de éxito por lo monetario, son casos de éxitos por lo humano y por lo profesional. Copien estos ejemplos, copien, porque Arleni tiene 2 niñas pequeñas, una niña de 1 año, tiene trabajo prácticamente de la mañana hasta la noche y sin embargo ustedes ven la dedicación y la calidad con la cual ha llevado adelante este webinar. Les Lo ha agradezco hecho muy bien. a Eli Rodas y a Cristian por darme el espacio de poder hablar y decir esto que Arleni merece que se reconozca. Le agradezco muchísimo por reconocerla. Nada, muchísimas gracias, María Laura, la verdad, yo que tengo el honor de siempre estar rodeada de personas geniales, increíbles, profesionales del máximo nivel al lado mío, y de tanta calidez y calor humano como vos, la verdad también. Entonces, es recíproco todita la admiración y nada, muchísimas gracias. No, a vos, Arleni, al contrario, siempre presente. Gracias. Y bueno, muchísimas gracias, la verdad, a todos los que participamos. Tuvimos una audiencia súper bonita. Espero que este webinar, si bien traté de llevarlo a 1000 por hora, creo que pudimos abordar bastantes puntos que eran importantes aclararlo. Es bastante extenso. Entonces, hay mucho material, ¿verdad? De dónde trabajar. Es bastante vigente, es bastante relevante también. Entonces creo que viene muy bien estar haciendo estas pláticas, ponerlo sobre la mesa, platicar al respecto y aprender de cada una de nuestras experiencias. Un fuerte aplauso para Arleni, amigos. Muchas gracias, Arleni. Ha sido una brillante presentación. Viva Nicaragua, realmente. Viva Nicaragua, con profesionales como Arleni, que desde su país nos comparte tanto conocimiento. Vamos a tomarnos una foto, Cristian, ¿qué te parece? A ver, todos los que puedan activar su cámara, por favor, para la foto que tenemos todos los viernes en la comunidad. Es un gusto tener a profesionales tan ilustres de diferentes partes de América Latina que nos acompañan. Esta es una comunidad y que ahora también dan, digamos, anunciar, ¿no?, que se han unido nuestros colegas y amigos de la Municipalidad de Chancay, uno de los distritos más prósperos, que va a ser uno de los que va a tener más desarrollo, porque se está haciendo el megaproyecto de Chancay, el megapuerto. Así que activamos las cámaras, Cristian, y la foto de este viernes. Saluden por favor a la cámara. 2, 3, saludos. Excelente, amigos. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo viernes. Gracias, Arleni. Tenemos que hacer una segunda parte, Eddie. Claro que sí, vamos a hacer una segunda parte, la tecnología. Nos vemos el viernes. Gracias. Muchas gracias, gracias con todos. Nos vemos. Chao, Pasen un buen chao. fin de semana. Fin de semana. Igual. Buen fin de semana. Nos vemos.